Hola amigos, bienvenidos a su canal Mitos y Normas en Gas LP en este nuevo video. Mi nombre es Oscar Román y yo soy unidad de verificación en materia de gas LP en Guadalajara, México. Quizá te has preguntado, ¿cómo saber si el tamaño del tanque de gas LP que tienes hoy en día es el adecuado para tu instalación? Y quiero tratar de contestar esa pregunta con un ejemplo. Voy a mostrarte una tortillería que con un tanque alimenta una sola máquina. Y lo que quiero mostrarte en este video es cuál es el proceso técnico y lógico que debes de seguir para determinar y calcular cuál es el tanque correcto a tu instalación. Antes de comenzar con el video, quiero comentarte que tengo a tu disposición reguladores, manómetros, mangueras, válvulas, algunos equipos para gas LP que sin ningún problema puedo embarcar a cualquier parte del país. Y finalmente, si tú tienes alguna duda técnica en particular, con todo gusto me la puedes enviar a esta dirección de correo electrónico, o si lo prefieres te puedo poner a tu disposición mi teléfono celular para que me lo envíes por WhatsApp. O si lo prefieres, si quieres dejarme algún comentario en la caja de YouTube, adelante. Comencemos. El día de hoy utilizo una máquina de tortillas únicamente como ejemplo. Esta máquina de tortillas perfectamente puede ser tu calentador de agua, horno de pan, horno de secado de pintura. No importa, la lógica de lo que te voy a explicar sigue siendo la misma. Aquí la clave es conocer qué requiere tu equipo de consumo para trabajar. Esa es la clave. Y para saber qué es lo que requiere tu equipo de consumo para trabajar, tienes que remitirte a la información del fabricante. Esa información del fabricante la encuentras, en primer lugar, en la placa de datos. Y quizá me vas a decir, es que mi equipo no tiene placa de datos. ¿Ok? La segunda opción que tienes es ir al catálogo o al manual del fabricante. Y también va a haber muchos que me digan, es que no hay ni catálogo ni manual del fabricante. ¿Ok? Entonces tu siguiente opción es ir a internet. Busca en internet información técnica de aparatos semejantes del mismo fabricante. ¿Y qué pasa si el equipo es hechizo? De esos que fabrica Don Pancho con tubos ahí en su taller. Bueno, en este caso lo que te queda de manera técnica es medir la esprea del equipo de consumo. Esta opción la contempla la norma, aunque yo en la realidad jamás he visto a alguien midiendo espreas. No puedo medir espreas, ok. Lo que te queda a continuación es un cálculo comparativo. Con base en un equipo semejante que tiene un quemador semejante, haces un cálculo de cuánto más o menos puede consumir tu aparato. Y ya cuando de plano no hay nada, no tienes nada contra qué comparar, viene la estimación, que con base a experiencia vas a determinar más o menos cuánto consume el equipo. Y claro que esto no es exacto. El 5 y el 6 no son exactos para nada. Entonces lo que te conviene es sobredimensionar tuberías y la instalación para que estés cubierto. Ahora, partamos de que realmente tengo una placa de datos. Ok. Aquí tengo una placa de datos de una máquina Tecnomais. Yo no soy experto en máquinas de fabricar tortillas. Esta es una placa real solamente para el ejemplo. Y aquí el dato que me interesa para estimar el tamaño del tanque es este. ¿Cuánto consume el angelito? ¿Cuánto gas va a demandarme mi equipo de consumo? Y aquí viene expresado en 3.5 metros cúbicos para gas LP, pero pudiera venir en BTUs, en kilowatts, en kilojoules. Hay diversas unidades y hay tablas para convertir entre los valores. Ya que tengo el dato de consumo, entonces sí, ya puedo irme a calcular el tamaño del tanque. Y aquí hay dos valores que debo de considerar, dos datos que debo de calcular. El más importante de ellos es la capacidad de vaporización natural. Este es el más importante porque es cuánto gas puede proveer mi tanque para alimentar mi equipo de consumo. Si no estás familiarizado con este término, ve este video que te dejo aquí, que es un video que hice ya hace casi un año sobre el tema y te recomiendo que primero lo veas antes de que continúes con este video. El otro dato que debo de calcular es los días de duración del gas LP. Es un dato que quizá puede ser innecesario para la gran mayoría de los casos. Si tú estás en una ciudad donde hay 20 compañías de gas, tú agarras el teléfono, marcas y en 20 minutos ahí lo tienes. Pero ¿qué tal si estás en un rancho, en un lugar más alejado que la pipa no va todos los días? Entonces ahí sí es importante que conozcas los días de duración del gas LP. Para calcular la capacidad de vaporización natural, tenemos esta fórmula. La fórmula es el diámetro en metros, la longitud en metros, por un factor de temperatura, por un factor rellenado por una constante. ¿Qué es el factor de temperatura? El factor de temperatura
es dependiendo de la temperatura ambiente que tienes, va este dato en la fórmula. Si tú sabes que donde estás, por ejemplo en Guadalajara, es común que amanezcamos en invierno a 4 grados, utilizo un factor de 3. Si estoy en Manzanillo, que amanecemos, Manzanillo, Colima, que cuando hace frío amanecen a 17 grados, utilizas un factor de 4. Es un factor que te dice la temperatura exterior que tienes afuera. La norma te dice que puedes trabajar con 15.6 grados. Pero ¿qué pasa si tú estás en Chihuahua? Que en Chihuahua pueden tener 40 grados en verano, pero en invierno pueden estar bajo cero. Tienes que utilizar un factor de temperatura acorde. De nada te sirve ponerle 15.6 si sabes que cuando haga frío vas a tener problemas. El otro factor, el de llenado, refleja con qué nivel de llenado el tanque va a estar. Aquí no hay vuelta de hoja. La norma te dice que es el 20% mínimo y eso equivale a un 60. Hay gente que, no, yo voy a calcular con un 70, que equivaldría al 30%. No se hagan bolas. La norma dice 20%. Vayamos a dar un ejemplo real. ¿Cómo calculamos la vaporización natural de un tanque de manera real? Vamos a utilizar como ejemplo un tanque Sitza de 500 litros. Si van al catálogo de Sitza, van a darse cuenta que este tanque tiene un diámetro exterior de 60 centímetros, una longitud de 1.8 metros, lo vamos a mantener lleno al 20% como mínimo, y una temperatura exterior de 4.4 grados centígrados. Sustituyendo valores, tengo esto, 0.6 que es el diámetro, 1.8 que es la longitud, 3 que es el factor de temperatura, 60 que es el factor de llenado y la constante. Y haciendo las matemáticas, tengo 3.41 metros cúbicos. ¿Recuerdan cuánto decía la placa de datos? La placa de datos decía 3.5 metros cúbicos. Yo considero que pudiera ser suficiente. Ok, si la temperatura va a bajar más de 4 grados ya no me va a ajustar, pero estoy viendo que estamos al límite. Lo ideal es que estés cubierto, pero aquí estamos viendo que estamos saliendo al límite. Hagamos ahora un ejemplo con un tanque más grande. ¿Qué les parece un Tatsa 967 litros? Diámetro exterior de 0.8 metros, longitud de 2.2, llenado al 20 y con una temperatura exterior de 4.4 grados centígrados. Sustituyendo valores, tengo esto, 0.8 por 2.20, 3 que es el factor de temperatura, 60 el factor de llenado y la constante. Y esto me arroja 5.56 metros cúbicos, que esto sí, perfectamente está cubierto con los 3.5 metros cúbicos que tengo acá. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes dos máquinas de tortillas? Ya no te dio. Vas a tener 7 metros cúbicos de consumo contra los 5.56 de un tanque. ¿Y qué pasa en ese caso? Cuando los tanques tengan poco gasiego frío, van a empezar a sudar y eventualmente se puede congelar el gas y ya no va a salir. Y ya tus aparatos no van a trabajar, van a perder presión. Eso es lo que pasa cuando no calculas correctamente esto. Ahora veamos los días de duración del gas LP. Partamos de que tengo mis 3.5 metros cúbicos por hora. Estos 3.5 metros cúbicos los multiplico por 1000 para convertirlos de metros cúbicos a litros de vapor. Entonces tengo 3.500 litros de vapor. Si yo sé que 260 litros de gas LP en vapor equivalen a 1 litro de gas LP en fase líquida, si yo divido los 3.500 entre 260, voy a obtener que voy a consumir 13.46 litros de gas LP en fase líquida por hora. Eso significa que si yo opero 6 horas diarias durante 6 días de la semana, entonces me voy a consumir 484.56 litros de gas LP líquidos por semana. Si yo tengo un tanque de 500 litros, no voy a salir ni la semana. Si tengo un tanque de 1000, ya sé que me va a costar una semana y unos cuantos días más. Esta misma lógica la puedes utilizar para cualquier tipo de instalación que tengas. ¿Qué otras consideraciones debes de tomar en cuanto al tamaño del tanque? Uno, que debes de trabajar a carga plena. Porque muchas veces me dicen, no, pues es que el calentador de agua trabaja de 7 a 9 y de 9 a 4 trabaja este otro aparato. Entonces nunca van a trabajar juntos. A la norma eso no le interesa.
La norma no es una norma en términos económicos, es de seguridad. Entonces se calcula a carga plena. Importante, considerar el espacio donde vas a colocar tu tanque. Una tercera consideración, la opinión de la autoridad. Y este es muy importante que lo tengan en cuenta y es dependiendo de dónde vivan. Incluso aquí en México es distinto entre estados. Yo imagino que en los países es igual. ¿A qué se refiere esto? Supongamos que tú tienes tu tortillería con una sola máquina. El cálculo te da que con un tanque de 500 sales apretado, pero con uno de 1000 sales holgado. Y dices, no, yo no quiero un solo riesgo, quiero un tanque de 5000 litros. Ok, compras tu tanque de 5000 litros y un día te llega revisión de la autoridad. Y te dicen, ¿sabe qué, señor? Ese tanque de 5000 es demasiado gas acumulado para esta instalación, no lo quiero, va para atrás. Y tú le puedes decir, es que yo aquí tengo mi dictamen, técnicamente está bien, todo está instalado, está calculado, bla, bla. Y la autoridad te va a decir, no me interesa, va para atrás. Tú aquí te puedes defender en un juzgado diciendo y alegando, ya te metes en un broncononón que no necesitas. Quizá lo ganas, pero ¿cuánto te va a costar? Entonces es importante la opinión de la autoridad, aunque tu instalación técnicamente esté bien construida. Finalmente, tienes que tomar en cuenta la localización del recipiente. Y ahorita, para no aventarles un rollo mareador, te dejo mejor estos dos videos que ya hice. Aquí encontrarás información importante y relevante para que escojas el mejor lugar donde puedas poner tu tanque de gas LP. Hemos llegado al final de este video. Gracias por haberte quedado hasta el final. No me queda más que invitarte a que le des like a este video, que te suscribas a mi canal, que actives la campanita para que te enteres cuando salga un nuevo video. Y lo más importante para mí es que esta información la compartas a quien creas que le puede interesar. Gracias.